Yo le sugiero que cuando usted vaya a recogerlo, diga que proceden de Santo Domingo, porque así ellos lo localizan más fácil. No sé si le preguntarán quién envía. En caso de que le pregunten quién envía, usted dice que José Pérez. Por favor. Entonces, en el segundo punto, Cornelio habló de preparar el informe sobre educación y Carlos sugirió organizar la cuenta y dar un informe del estado de la misma y poner periódicamente en el grupo el número de cuenta. También Cornelio sugirió que se hiciera una página web para recaudar fondos y también para dar el reporte de los proyectos. Ernesto, sugirió que cuando se abriera la página, que haya un lugar que diga y especifique quiénes somos y qué hacemos. Ernesto también sugirió hacer un cóctel para organizar los proyectos e invitar a la prensa. También Cornelio informó sobre su proyecto de educación que ya está elaborado. Y Restituyo sugirió hacer camisetas con el logo y el nombre de la fundación para recaudar fondos. También hacer una lista de los periodistas que serían invitados y al final del cóctel que se hiciera la donación por parte de los miembros de la fundación. Eso fue todo cuanto se trató. Ok. Entonces, yo no sé si Cornelio está listo o si quiere hablar de su proyecto de educación ahora. Cornelio, ¿está por ahí? Se nos fue. Sí, él está ahí, tiene el micrófono apagado. Sí, estoy aquí, como ustedes lo estiman conveniente. Ok, tú vas a compartir pantalla, tiene imágenes. Sí. Aunque ya puede hacerlo, tiene permiso. Puede hacerlo. Okay. Le quiero aclarar al grupo, pidiéndole permiso, que estoy grabando esta reunión para fines de récord. O sea que en la medida que se pueda, si ustedes lo autorizan, pues utilizar recursos, teléfonos y detalles que queden plasmados ahí para historia, ¿verdad? O sea que vamos, y como esto es un proyecto de trabajo de investigación, lo estamos grabando, si están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no sé los otros. Sí, Perfecto. de acuerdo. ¿Cómo no? Sí, puede grabar. Entonces, Cornelio, la plataforma es tuya. Ok, gracias. Vamos a ver, primeramente, vamos a ver primeramente, muchísimas gracias. Bueno, se me está yendo. Primeramente, muchísimas gracias, ¿verdad? Por presentar este proyecto ante este selecto grupo. Vamos primeramente a hacer a aclarar si, por ejemplo, la presentación se cae, es precisamente porque el internet en el día de hoy, así mismo pasó en el sábado pasado, pero sí, claro, está no hay caótico. problema. Si se cae, sí. ya ustedes saben. Bien. Sí. Entonces, la otra aclaración tiene que ver con, este es un proyecto que es elaborado fundamentalmente en lo que se llama marco lógico. Es una herramienta de elaboración de proyectos y algunos de ustedes probablemente lo conocen. El marco lógico tiene una metodología de trabajo. Por tanto, por ejemplo, cuando vean que en la formulación de los objetivos, cuando se habla siempre como acciones ya realizadas. O sea, no se habla en términos de, por ejemplo, en este primer caso, no se habla de generar, sino de generado. O sea, entonces,
para que, o sea, algunos de ustedes entiendan que esa semántica se va a establecer en el día de hoy y que si le es un poco difícil, también yo se lo puedo enviar posteriormente. Bueno, vamos a empezar con la justificación. La justificación nos habla de que conseguir conexiones a Internet rápidas y fiables constituye un objetivo prioritario para cualquier país que quiera no perder el tren de la nueva economía digital. Es por ello que consideramos que la tecnología 5G y la denominada cuarta revolución industrial resultan ser dos elementos fundamentales en el diseño y concepción de este proyecto, al que hemos titulado Robótica Educativa para Estudiantes del Nivel Secundario de la provincia de Monte Plata. Bien. Estos dos factores referidos previamente impactarán sustancialmente el mercado del empleo, el futuro del trabajo y la desigualdad en el ingreso. Esta nueva economía digital está basada en la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la conducción autónoma, la impresión 3D, la industria 4.0, la telemedicina, el uso masivo del Big Data, la robótica avanzada, la ciberseguridad o la realidad virtual. O sea, todos estos elementos lo conforman fundamentalmente lo que hemos dicho previamente, los dos pilares fundamentales que son, decíamos en la diapositiva pasada, decíamos, la tecnología 5G y la cuarta revolución industrial. O sea, son dos elementos fundamentales para que este proyecto pueda darse. De acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial en su informe del año 2017, para el año 2025, más de la mitad de los empleos serán realizados por máquinas. Este pronóstico se elaboró sin vislumbrar en el panorama próximo la tragedia que implica, la tragedia y el impacto negativo que hoy día vive el mundo entero con la pandemia del COVID-19. Este elemento solo es un factor catalizador que acelera los cambios tecnológicos que pudieran producirse en un periodo de tiempo relativamente largo. Estas son diapositivas. Veo que se fue el internet un poquito. Estas diapositivas son yo creo que ya en la próxima termine, o sea, para entrar de lleno ya en lo que es el proyecto. Esto es un tanto la justificación. Pero, como sabemos, para nosotros hacer este proyecto debemos partir de una problemática y aquí tenemos la problemática. Dice, ante este complejo panorama, la demanda de talentos de empresas y empresas a los perfiles que buscan los empleadores están cambiando constantemente a la par de los avances tecnológicos. De ahí que hemos entendido que nuestro sistema educativo, y ahí el problema, nuestro sistema educativo no está generando las competencias laborales que necesarias que resulten ser útiles para la inserción en la nueva economía digital. O sea, este es fundamentalmente el problema. Bien, aquí, como vimos, esta es parte de la justificación que tenemos. Voy a dejar de compartir pantalla entonces ahora vamos a buscar el proyecto como tal. Un momentito. Sí, bueno. Sí. Ok, exacto. Tenemos el resumen narrativo. Tenemos el resumen narrativo, los indicadores verificables, medios de verificación y los supuestos importantes. Okay.
el proyecto consiste fundamentalmente en esta parte. Este es el objetivo del proyecto fundamental, o sea, generado las competencias fundamentales en robótica educativa a estudiantes del nivel secundario de la provincia de Monte Plata. Bien, como le decía, recuerden que le decía de la semántica, esto ustedes lo pueden traducir y ponerlo en infinitivo como si fuera a generar las competencias para que puedan entender un poco más. O sea, cuando hablamos de que se va a generar la competencia, entonces vamos a los indicadores. Y voy a leer posteriormente los supuestos, que sin los supuestos obviamente no puede haber, son las probabilidades de que podamos avanzar en el proyecto. El indicador que tenemos para este objetivo es que en un periodo de 3 años los 4 distritos escolares de la provincia de Monte Plata se han integrado a la enseñanza de la competencia de robótica educativa. Aquí hablamos de que se va a generar esta competencia. Bien. Hay otros que habla de que al finalizar el periodo de 3 años, 50% de los estudiantes del nivel secundario de los 4 distritos de la Regional 17 de Educación en la provincia de Monte Plata poseen las competencias de robótica educativa. Entonces, quiero inmediatamente pasar, este es, como le decía, el objetivo central del proyecto, o sea, este es el proyecto. Ahora, el proyecto tiene un impacto. En ese impacto, que es el objetivo superior, entonces, es lo que va a generar el proyecto una vez terminado. Entonces, una vez terminado el proyecto, dice, contribuido a la producción de perfiles de egresado en robótica educativa y procesos automatizados dentro del sistema educativo de la República Dominicana. Vean que aquí, o sea, lo que estamos diciendo es que se contribuye porque un proyecto no va, trata de solucionar un problema, pero no trata de resolver el problema a nivel general, o sea, a nivel del país entero, a nivel nacional, sino nosotros tomamos la provincia de Monte Plata y de ahí, si el proyecto es exitoso, se puede ir replicando a otras. Entonces, por eso contribuye solamente a la solución del problema. Aquí tenemos un indicador que dice que en un periodo de al menos 10 años en la provincia de Monte Plata se crea un ecosistema tecnológico que permite ser el embrión de múltiples empresas activas que generen miles de empleos. Como ustedes ven, se habla de un periodo de 10 años, porque, como les decía, este es el impacto que produce. Por ejemplo, nosotros estudiamos y nos hicimos profesionales. Bueno, ¿qué es el impacto que produce el ser profesional? Bueno, ya contribuir en términos de nuestra profesión a la sociedad, ¿verdad? O sea, la familia de nosotros se beneficia con eso, una serie de cosas, pero que no se dan al final del proyecto, sino que se dan 20, 30, 40 años después. Nosotros creemos que en este caso, en 10 años ya se puede crear un ecosistema tecnológico si empezamos a formar esos niños, esos jóvenes ahora. Entonces, en 10 años podemos haber creado un ecosistema tecnológico que es, lo que está en Estados Unidos se dan cuenta de esto, es como el Silicon Valley que existe en California, o sea, donde hay todo un ecosistema que produce esos innovadores. Y aquí veo que el supuesto importante, fundamental, es que las autoridades educativas se muestran interesadas en modificar el cada ecosistema, el cada modelo educativo que tenemos. O sea, si hay una voluntad de las autoridades, entonces se puede dar eso. Entonces, de turnos, autoridades educativas de turnos. De turno, lo que quiere decir, que no se lee bien por aquí. No se lee bien, ok. Ahora sí. Las autoridades de turno se muestran interesados,
porque pueden haber otras autoridades que entonces no consideren eso como una prioridad y entonces, bueno, también tenemos que el proyecto, ¿verdad? Tiene tres componentes y para esto, o sea, cuando explique los tres componentes, ya ahí entonces cerramos, ¿verdad? O sea, no tanto con la presentación, podemos seguir con la presentación, pero con lo que es el esqueleto fundamental del proyecto. O sea, ya dijimos lo que era el objetivo general, que es el proyecto en sí, y ahora tenemos los tres componentes fundamentales del proyecto. ¿Qué son los componentes? Son los resultados entregables, o sea, es por lo que se pide, por ejemplo, financiación. O sea, para que nosotros lograr que se generen esas competencias, tenemos que cumplir primero con estos tres componentes. Al cumplir con estos tres componentes, entonces se logra el objetivo y podemos tener el impacto esperado. Entonces, en este caso, el primer resultado, el primer componente que construido y equipado laboratorio de robótica e informática. Quiere decir construir y equipar laboratorios. Déjenme aquí hacer una aclaración. Para el caso de nosotros, no necesariamente tiene que ser un proyecto que abarque la provincia, sino un proyecto que se reduzca al municipio. O sea, que esto se puede, en dado caso de que se vaya a ejecutar, entonces podemos reducirlo al nivel municipal. Y en este caso son 4 laboratorios porque son 4 distritos educativos, entonces sería un solo distrito, que sería el de Sabana Grande de Boyá. Entonces, eso es bueno aclararlo porque se reduce el presupuesto, obviamente. El otro es el resultado número 2, componente número 2, tiene que ver con diseñado un plan de estudio de acción formativa en robótica y programación. O sea, ya tenemos el laboratorio de robótica, ya tenemos, entonces tenemos que crear el plan, o sea, el plan de estudio, porque actualmente en la República Dominicana son muy escasos los liceos. No, creo que en el país no hay. Ahora se está tratando de introducir, pero son muy escasos los que tienen la competencia de robótica educativa. Entonces, Déjame darte una pieza de información. Mismo en Estados Unidos son escasos. Y no todos los estudiantes van a estar interesados en un proyecto de esa categoría, aunque sí muchos jóvenes les interesa. Y, eso es algo que, como tú dices, es un asunto a largo plazo. Hay que ver primero la factibilidad, la aceptación de las instituciones oficiales y hacer lo que se llama un proyecto de colaboración entre las instituciones oficiales y nosotros para que podamos ayudar. Porque nosotros individualmente no podemos forzar a las instituciones, al gobierno, al Departamento de Educación que acepte una idea de ese tipo, sino que hay que ir a comunicarse con ellos, presentarles la idea, usar Sabana Grande de Boyá como una primera etapa que sirva como modelo para entonces poderlo ejecutar. Y como tú dices, se tomaría tiempo. Correcto. Entonces, tenemos otro, o sea, para dar paso a que puedan haber todas esas inquietudes que se tienen, o sea, sobre eso. O sea, voy a hacer la presentación, a terminar, ¿verdad? La presentación para entonces dar espacio para que todas esas inquietudes que se tienen, que probablemente son muchas, o sea, entonces puedan tener cabida, entonces se pueda discutir. Por ejemplo, la parte número 3 es impartido acción formativa en robótica
y programación. Este es el número 3. O sea, tenemos el laboratorio, tenemos el plan de estudio y entonces impartir la docencia, o sea, impartir esas informativas. Bien, entonces, para ello voy a permitirme, o sea, leer la parte de los indicadores para que puedan aterrizar un poquito aquí. O sea, se habla de que se han construido 4 laboratorios en los 4 los equipos y materiales que la conexión está un poquito inestable. En los equipos y materiales que conforman el laboratorio de robótica educativa en un plazo de 12 meses. En un plazo de 6 meses se han comprado e instalado los materiales y equipos que son necesarios para dar inicio a las prácticas de laboratorio de robótica educativa. Eso es con relación, ¿verdad? O sea, a la infraestructura del laboratorio. En términos del plan de estudio, o sea, tenemos que se han diseñado en un plazo de 3 meses el plan de estudio extracurricular a nivel secundario de robótica educativa y electrónica básica, diseñado en un plan de 3 meses, el plan de estudio extracurricular del nivel secundario sobre programación. Y en el resultado número 3, en un plazo de 1 año, se han impartido 75 horas de clases teóricas y 145 horas de práctica del laboratorio en el plan de estudio de robótica educativa y programación. 10% de los egresados de la competencia robótica educativa han desarrollado software compatible con los robots. Al finalizar el curso, los estudiantes del nivel secundario construyen mecanismos que implican cambio de dirección y de movimiento utilizando los materiales disponibles para ello. Al finalizar el curso, también los estudiantes del nivel secundario han desarrollado algoritmos que utilizan los robots que ellos mismos han fabricado. Para todo esto, como decíamos, ya estamos terminando, ¿verdad? Ya para todo esto, como decíamos, los resultados son los efectos entregables, o sea, son por lo que se pide dinero, por lo que se pide financiación. O sea, para ese proyecto que se dice que va a generar competencia, bla, 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 lo que nosotros tenemos en concreto es que vamos a hacer un laboratorio, que vamos a establecer planes de estudio para eso, para esa competencia y que vamos a impartir clases de robótica. O sea, para eso es que, entonces, para esto siempre vamos a tener que el común denominador en toda estos son los riesgos, ¿verdad? O supuestos importantes que se habla de que tenemos que disponer de los recursos técnicos y financieros ¿verdad? O sea, debemos de contar con esta parte. Prácticamente, por eso digo, el denominador común en todo. Si no tenemos los recursos, no podemos hacer nada. Si no tenemos los recursos, no podemos hacer nada. Y en este se habla de que diferentes actores del sistema educativo se muestran receptivos, porque también, o sea, hay que ver, como decía Win, o sea, se muestran receptivos a que se genere un cambio en el modelo educativo. Si se mantienen apegados a lo que están haciendo ahora, o sea, no se van a formar los jóvenes que van a ser el futuro del mañana. O sea, no se van a formar esos jóvenes que, como yo le decía, ya, o sea, creo que esto es lo fundamental, ya vienen las actividades y las actividades, ponerle presupuesto a cada actividad, eso, o sea, pero en esencia, esto es, quiero dejarlo hasta ahí porque
sé que hay muchas inquietudes, ¿verdad? O sea, sé que hay muchas preguntas que podríamos entonces responder antes que seguir y quizá no se esté entendiendo, no se esté entendiendo o sea, cuál es el objetivo del proyecto. O sea, en realidad el objetivo del proyecto. O sea, que vamos a, a ver si se genera algún tipo de reacción en términos participativos para poder aclarar un poco mejor esta parte. Señores, le está diciendo que hagan preguntas. Abran los micrófonos y hagan preguntas. Yo voy a comenzar por la primera pregunta. Para hacer eso hay que tener personal capacitado para entrenar a sus estudiantes. Ahora mismo, ¿habrían maestros de secundaria que sean capaces de entrenar a esos estudiantes potencialmente? Realmente todo eso lo contempla el proyecto. Por ejemplo, en el caso mío, o sea, tengo la capacidad, yo soy ingeniero industrial, pero con especialización en términos de tecnológico. O sea, lo que se habla de programación, o sea, los lenguajes de programación, todo eso estaríamos en disposición de entrenar a los profesores que irían a dar la programación. Estaríamos en disposición también de dar la electrónica en términos básicos, en términos de la electrónica digital. Yo estaría en la disposición de hacerlo, porque, o sea, podríamos hacerlo en términos de plan piloto. De plan piloto, empezar en una escuela, con un liceo, y eso, por ejemplo, formaríamos los profesores. O sea, yo mismo me ofrecería. ¿Qué tiempo para tú dar crees que las se tomaría clases para entrenar a un profesor con conocimiento mínimo de computadora para que llegue a ese nivel? Por ejemplo, los lenguajes de programación. Por ejemplo, los lenguajes de programación, todos. Los lenguajes de programación que se utilizan en la actualidad, que el mayor que se utiliza es el lenguaje de Java. Es un lenguaje de programación, pero que tiene un poquito o sea, de matemática, ¿verdad? O sea, esos profesores orientados a la matemática podrían hacerlo en 3 meses. O sea, podrían, porque son cursos que en los que se le llaman en Estados Unidos, hay algo que se llama los bootcamps. Bootcamps son módulos de clase que en 3 meses uno aprende eso, porque realmente al día de hoy no existe esa capacidad y las empresas tecnológicas lo están demandando. Sin embargo, no lo ha. Entonces, se ha creado los bootcamps. A través de los bootcamps se está satisfaciendo, ¿verdad? O sea, ese tipo de capacidad. Ingeniero Reynoso, una pregunta o varios comentarios o preguntas al mismo tiempo. ¿Qué tiempo tiene ese proyecto que usted le está presentando de robótica educativa? Porque veo, según leí ahí, hay una fundación que está apoyando el proyecto y esta es una presentación que se hizo en agosto del 2019, según lo leí la nota. Pero hay una fundación que, permítame elaborar la pregunta. La Fundación Amor por Sabana, fue lo que yo leí, corríjame ahí en eso. Sí, Permítame terminar el cuestionamiento para hacerle la pregunta. ¿Con qué cuenta? Porque vi que mencionó varias instituciones del gobierno, incluyendo la Secretaría de Hacienda, no sé si leí el turismo, la Secretaría de Turismo, y me imagino que el de Educación. ¿Hasta qué punto este proyecto se ha presentado a instituciones oficiales del gobierno dominicano? No, real y efectivamente no se ha presentado. Lo que pasa es que yo pertenezco al grupo Amor por Sabana Grande de Hoyo. O sea, este proyecto es de esa fundación.
de esa Amor, fundación. de la fundación. Exacto, que el doctor William conoce, que su No, que yo soy presidente. parte del grupo también. Ah, bueno, ok. Oficialmente no, pero soy parte del grupo porque yo sé Ok. el origen del Sí. grupo y el propósito del grupo, que es Eso. también hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Exacto, exacto. Entonces, elaboramos el proyecto y lo tenemos ahí. No se ha presentado, o sea, lo que pasa es que para esa fecha era que lo estábamos elaborando y lo teníamos ya elaborado para esa fecha, pero real efectivamente no se ha presentado. Ahora, una de las cosas que yo creo que o sea, la estrategia de cómo abordar este punto. Y la estrategia yo creo que tiene que ver con lo que se habla en los mecanismos. Hay algo donde se habla mecanismo de ejecución, que es que nosotros nos vamos a acercar, al distrito educativo. Entonces, como ustedes saben, aquí en República Dominicana se puso en ejecución una conquista de mucho tiempo, que era que se estableciera el 4% para la educación, el 4% del Producto Interno Bruto del PIB para la educación. A partir del 2003 se empezó a otorgarle al presupuesto de educación, y en términos de recursos, educación cuenta con suficientes recursos para eso, que precisamente por eso no creo que, o sea, para nosotros sería muy agotador en términos de recursos económicos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a buscar esos recursos al ministerio. ¿Cómo? Correcto. Entonces, perdón, Cornelio, que lo que tú estás diciendo es crear una coalición entre las organizaciones de Sabana Grande de Boyá, incluyendo a nosotros, Amor por Boyá, y los otros grupos que quieran participar, e ir a las instituciones oficiales, por ejemplo, el Departamento de Educación y otras entidades, incluso a entidades privadas, porque incluso si tú haces eso correctamente, se le puede presentar a Microsoft, ¿cómo se llama? El tipo de Windows que tiene una fundación para colaborar con Latinoamérica. Bill Gates. O sea, ellos dan recursos para eso y ellos aprueban ese tipo de cosas. Sí. O sea que todo eso se puede hacer. Sí. Lo que tenemos que tener es la representación institucional para solicitar la ayuda. Correcto. Y por ejemplo, en términos nacional, el Ministerio de Educación tiene los recursos. ¿Qué nosotros tendríamos que hacer? O sea, incidencia política. O sea, nosotros tendríamos que ir al distrito de aquí. El municipal de Monteplata, sí. El provincial primero. Sí, sí, exacto. Y nosotros presentar el proyecto. Cuando nosotros presentemos el proyecto, solamente nosotros vamos a requerir de que podamos tener un mínimo de, no les sabría decir de cuánto en efectivo para establecer el laboratorio. Y mire que sí, establecer el primer laboratorio. Porque, oigan, ¿cómo podríamos hacerlo? Se establece el laboratorio. No que se crea que este laboratorio tendría que estar eminentemente equipado. No, eso el laboratorio es para que, por ejemplo, tener un osciloscopio, tener una protoboard, tener un tester, ¿verdad? O sea, son cosas sencillas. O sea, no estoy hablando de que son cosas sencillas, que se podrían, qué sé yo, no quiero aventurarme. O sea, se puede decir, ingeniero Reynoso, se puede decir, según la respuesta, corríjame ahí, que este proyecto no ha salido de Sabana Grande de Boyá. No se ha presentado en ninguna institución. No, para nada. Y la otra pregunta es, y yo creo que debe ser parte de la conversación de hoy,
que usted, como miembro de este grupo, o nosotros, oigamos directamente y específicamente qué usted necesita de este grupo Sí, para apoyar este proyecto. sí. Porque si están de acuerdo, pues creo que el proyecto no necesita mucho análisis porque es un proyecto futurista. Usted está hablando de 10 años, está hablando de 5, el tiempo que sea, pero estamos hablando de muchas cosas, ofertar empleo y todo eso, pero ahora mismo, en esta etapa inicial, hay que ser realista, es que el proyecto no ha salido y que el proyecto tiene mucha validez. Y lo que debemos aprovechar, y creo que lo que usted debe decirnos a nosotros, qué es lo que debemos hacer para apoyar este proyecto. O sea, Cornelio, ¿qué tú necesitas que nosotros, que la organización, Fundación Jornada por Boyar, qué tú necesitas de nosotros, aparte del soporte institucional? Y primero, y segundo, cuando tú digas eso, nosotros como organización vamos a tomar tu idea y presentársela al grupo directivo en general, incluso a los que no están presentes, para que lo consideren. Y si entonces la organización decide que sí, que nos parece que es factible, entonces iniciar el proceso de ayudarte a iniciar ¿cómo se llama? La presentación del proyecto fuera de San Fernando de Boyá a las instituciones que pueden participar en la realización de la idea. Correcto, correcto. Como le decía, o sea, no es algo pero la sustentabilidad sí nosotros la podemos tener garantizada con el Ministerio de Educación. Y es a través de que inmediatamente nosotros, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que aquí con el almuerzo escolar, con el almuerzo escolar y con o sea, el desayuno escolar, lo que se establece es una modalidad de que hay algunas empresas que lo que hacen es venderle ese servicio al ministerio. Privada, que son empresas privadas. Venderle ese servicio al Estado. Al gobierno, sí. Ellos dicen, bueno, nosotros se establece como contratista, contratista independiente. Correctamente. Ellos llevan eso. Eso es lo mismo que nosotros. Ok, no, pero eso se entiende. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener un contrato. Exacto. Nosotros vamos a buscar un contrato, pero primero de debemos competencia de tener y licitación. No, y el laboratorio, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, nosotros vamos a alquilar, le vamos a alquilar esta parte, o sea, por eso hacemos un contrato y a partir de ahí entonces ya tenemos garantizada la sustentabilidad. Y nosotros, por ejemplo, en términos de los profesores, al principio yo estaría en disposición de formar los profesores. Al principio tendría que yo mismo dar las clases, tendría que formarlo a ellos y dar las clases. Pero después que ya ellos vayan teniendo una plantilla de profesores que ya estén capacitados, entonces son los mismos profesores del liceo ya capacitados los que van entonces ya nosotros seríamos solamente la organización que tiene un contrato con ellos para servirle la parte del laboratorio, ¿entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la parte de los profesores la pagaría el mismo ministerio. Okay. La parte de los laboratorios, entonces sí, ya, un proceso que va a llegar, nosotros, que en corto tiempo, corto o largo plazo va a llegar, es parte de un proceso, pero hay que dar el primer paso. Claro, el primer paso, eso obviamente. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que tú hagas un escrito, no tan detallado como el que tú hiciste, pero que mandes una carta dirigida a la organización con tu idea y diciendo el soporte que se necesita para que se lo demos a consideración una copia a todos los que son miembros directivos y entonces hacer una reunión o tomar un consenso de la opinión de los otros miembros, porque ahora solamente estamos unos pocos aquí. No, exacto, sí. Sí. Okay.
All right. Yo quisiera hacer una pregunta, si me permiten. Claro. Bien. Cornelio, tu presentación y el proyecto lucen muy importantes. Pero a mí, yo soy maestro, igual que mi madre, heredé eso de mami. Y me inquieta algo. Nosotros sabemos lo que hemos hecho educación y lo que somos maestros. Nosotros sabemos que existe lo que llamamos el currículo. Y introducir la robótica educativa, aunque sea como un plan piloto, va en cierta forma, o tenemos en cierta forma que conseguir que esta parte que no está incluida en el currículo, en este caso en un municipio como Sabana Grande de Boyá, dentro de las materias de los niveles que tú presentaste en el proyecto, que lo que llamábamos antes secundaria, significa una alteración en el currículo, porque estamos tratando de introducir una materia que no existe. Cornelio, tú que estás en eso, ¿qué inconveniente podría tener eso para que este proyecto pueda ser aceptado? Ninguno, para nada. O sea, probablemente, ¿cuánto tiempo tiene que saliste del sistema? Del horario regular. No, del de la high school, él dice de la escuela secundaria. Sí, es. 78. Allá vivo en Sabana. Por eso es que no sabemos. No, real y efectivamente, el currículum está contemplado. Si entras a EduPlan, EduPlan es la plataforma tecnológica donde están todos los currículos, desde primero hasta el último. Ahí están todas. Y se verá que en la modalidad técnico profesional sí se contempla la robótica educativa. Lo que pasa es que no se ha implementado, no se ha desarrollado. Concentrado a los lugares. Por ejemplo, aquí no tenemos ese tipo de ¿cómo le diría? O sea, de laboratorio. No hay la introducción académica porque no ha habido el interés, nadie lo ha cogido. Sí, incluso aquí tenemos el Yolanda Ester, funciona en la modalidad técnico profesional, pero realmente lo que ellos dan como técnico es materia como informática. No, porque esa ya sería real, efectivamente, de ese currículo. Ellos lo que dan es, por ejemplo, contabilidad, ventas, ¿entiendes? O sea, que no es orientado. O sea, tú estás hablando que se diversifique. Cuando nosotros éramos estudiantes, cuando yo estaba en la secundaria, como dice Víctor, habían cuatro oportunidades. Tú estudiabas física, naturales, o filosofía y letras. No me acuerdo la otra. Y filosofía y letras. O sea, esas eran las cuatro. Ahora, claro que tiene que haber una parte técnica de la educación secundaria porque no todo el mundo necesariamente va a ir a la universidad o quiere ir a la universidad. En ese sentido, yo estoy de acuerdo de que se puede hacer y que si hay una secundaria técnica, que es una oportunidad para diversificar la educación y aumentar los recursos del país, porque entonces así los estudiantes se preparan para otras carreras. O sea, en eso yo estoy de acuerdo. Sí. Y como ustedes vieron en la justificación, lo que nosotros tratamos con este proyecto, como ustedes saben, la revolución industrial, ¿verdad? O sea, viene de 1860 y algo, ¿verdad? Y o sea, el modelo educativo que nosotros tenemos es el de la revolución industrial. Ya a partir de los años después de la caída del muro de Berlín, o sea, nosotros entramos a la era del conocimiento, o sea, entramos a la era digital y seguimos con el mismo currículum de la revolución industrial. Hoy ya nos hablan de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es lo que le decía
lo del Big Data, de los carros que se manejan solos, de la telemedicina, incluso son muchas de las cosas que, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído el libro de Sálvese quien pueda, de André Oppenheim. André Oppenheim, aquí tengo un trozo de lo que dicen generalmente de ustedes que son personas de ciencia. Dicen, por ejemplo, los robots desplazarán a los médicos, pero no es a ustedes, a los médicos, es a todos. Es a los ingenieros, a los doctores, a los abogados, es a todos. Pero, por ejemplo, miren, dice, en la actualidad muchos diagnósticos de los mejores hospitales de Estados Unidos ya los realiza una supercomputadora, Watson, de IBM, que puede analizar muchísimos más datos que cualquier médico. Mientras que un médico hace su diagnóstico basado en la experiencia y conocimiento, Watson hace sus diagnósticos en el Memorial Sloan Kettering Center a partir de datos que se puede recoger de la historia clínica de 1.5 millones de pacientes. O sea, miren que realmente, y yo recuerdo que en la pasada hablábamos de cuáles son las 4 disciplinas que se manejan en la ciencia ahora. O sea, bit, átomo, neurona. O sea, entonces, ¿qué es lo que me habla de biotecnología, de nanotecnología, de neurotecnología? O sea, entonces son ciencias que han surgido a partir del 2000 para acá. ¿Entiendes? Entonces, Cornelio, vamos a pararte ahí un momento, por favor, porque tu idea para mí es una razón suficiente para que nosotros la tengamos. Como te digo, escríbenos lo que necesita, vamos a ponerlo y te vamos a soportar si el grupo lo aprueba, yo estoy de acuerdo. ¿Ok? Y yo quiero participar, ser parte de eso, con el apoyo del grupo. Y para que tú puedas presentar, porque tú vas a tener que salir a vender tu proyecto fuera de Sabana Grande de Boyá. Y no sé qué hora es, pero teníamos que hablar un poco de la otra cosa. Ángela, ¿había otro tópico para la agenda? No, solamente ese era que teníamos y el informe de resumen de la reunión pasada. Ok, entonces, para ese resumen, Cornelio, tú tuviste la oportunidad y lo hiciste muy bien de presentar tu idea. Yo sé que hay 6 personas oyendo. No sé lo que piensas, yo sé cómo Restituyo piensa. Ángela, tú no has dicho lo que opinas de lo que has discutido, de lo que se ha discutido. Bueno, es un proyecto ambicioso, pero está bien sustentado. Uh-huh. Sí. Eso, vamos a valorarlo, vamos a darle el soporte que él merece y cuando él nos mande la carta oficial, entonces nosotros vamos a ponderar su idea y ustedes decidirán. Mi opinión es que es factible. Con relación al futuro de la organización, el proyecto que él está presentando ahora es un proyecto a largo plazo y que comienza con el entrenamiento de personal educativo, que se va a tomar por lo menos 1 o 2 años para poderse implementar. Más de inmediato, en la realidad dominicana y nuestra, tenemos los asuntos por ejemplo, el proyecto que él discutió sobre la titulización de la propiedad en Sabana Grande de Boyá y los asuntos de la salud. Por ahora, nosotros tenemos contemplado quizás ir a Sabana Grande de Boyá y participar en la provincia en una de las actividades médicas. Y si eso pasa, sería bueno saber si el proyecto, la idea está aprobada o no, porque en ese momento podría presentarse al distrito provincial
la solicitud inicial para que se le dé, para que se tome el primer paso con este proyecto. Restituyo, ¿tú tienes alguna otra cuestión? No, más nada. No. Un último comentario que me llamó la atención, no sé, para analizarlo, me imagino que por alguna razón el ingeniero Reynoso no lo puso, los numeritos, o sea, el costo en Sí, la él no puso etapa número, básica. él no puso ningún presupuesto económico No, ahí. exactamente. Entonces el presupuesto, pienso yo, no sé si es parte de nuestra estrategia, pero los grupos que manejan eso y que van a endosar deben, Van a creo pedir yo, deben de va- tener una idea en la parte básica para arrancar los mínimos de dinero o a largo plazo o a corto plazo. Eso sería interesante que se ponga. también el tiempo de entrenamiento para los profesores. Sí. Porque si ese proyecto también se puede hacer, sería, yo diría, en 2 años o en 3 años de educación secundaria, que se comience en el segundo o en el primero, dependiendo de cuántas horas y cómo se quiera dividir. Sí, sí, que tenga etapas exactamente desde el principio. Por etapas, sí, a través de los años de la educación secundaria. Eso es importante que se haga, exactamente. No, está bien. Okay. Y le quiero informar al grupo, permítame ya una semana más o algo, porque estamos trabajando con un congreso médico y no he podido finalizar el diseño de la camiseta. Yo hablé con Ángel hace un par de días, ella me dio algunas ideas y estamos trabajando para presentárselo a un pequeño comité es algo bien sencillo, con un eslogan sencillo, y como ustedes saben, ese diseño del logo no está para fines de ponerlo en camiseta, no sale bien. Lo más probable es que haya que hacer uno nuevo para eso, al menos que alguien no tenga uno ya, porque creo que lo hizo elaborado. No sé si esto fuiste tú que lo hiciste, Williams, porque eso lo que tiene es el Parque Juan Pablo Duarte y no se ve bien tampoco y está en blanco y negro. Es como una sombra, como un highlight. Y no sé si hubiese otra foto de algo. No, si alguien me dice, Ángela, o ustedes que son de allá, o Vito, que hizo bachillerato allá, un símbolo que distinga al pueblo, que se pueda poner, yo creo que esa parte, pero si se deja así con la plaza Juan Pablo Duarte, así se queda, no hay problema. Eso se cambia después, esto no es para usarlo definitivo, o sea que permítame 2 o 3 días para que ese diseño se pueda ver. Sí. Y también hay que decir que el 15, que sería la próxima reunión, nosotros tenemos el congreso, que es el fin de semana que tocaría la reunión de la asociación, de la jornada por Boyá. O sea que no nos van a poder reunir en ese fin de semana. Bueno, el llamado que yo le hago al vamos a terminar, déjeme terminar la grabación porque ya esto es parte de